Mi nombre es Génesis Flores, del Grupo 4. Estaremos hablando sobre lo que es el derecho administrativo y la función administrativa en la República Dominicana. Este tema es de gran importancia porque nos ayuda a comprender cómo se organiza el Estado, bajo qué norma funciona la administración pública, cuáles son las categorías de servidores y cómo se garantizan sus derechos y deberes. A lo largo de este video le vamos a explicar cada aspecto paso por paso. Yo le estaré explicando lo que es un poquito del régimen legal de la función administrativa. El régimen legal de la función administrativa está sustentado en diferentes normas jurídicas que establecen cómo debe actuar la administración pública frente a los ciudadanos. Entre ellas encontramos la Constitución Dominicana, que en sus artículos 138 a 147 dispone principios de legalidad, eficiencia y transparencia. También se apoya en la Ley 41-08 de Función Pública, la Ley 247-12 sobre la organización de la administración pública, la Ley 105-13 de regulación salarial el artículo 107-13 de procedimiento administrativo. En conjunto, todas estas normas buscan asegurar que el Estado actúe de manera organizada y que los servidores públicos cumplan con funciones claras. Ejemplo, si un ciudadano quiere apelar una decisión de un ministerio, lo puede hacer mediante los procesos establecidos en la Ley 13-07, que regula el Tribunal Contencioso Administrativo. Ministerio de Administración Pública, MAP, y Gestión de Calidad. El Ministerio de Administración Pública es el órgano rector del empleo público. Entre sus funciones está diseñar políticas de recursos humanos, garantizar concursos de ingresos y ascenso, evaluar el desempeño de los servidores y velar por la profesionalización de la función pública. El MAP también tiene un rol clave en impulsar la gestión de calidad, que significa que las instituciones deben mejorar continuamente sus servicios, promover la transparencia y simplificar trámites para la ciudadanía. En pocas palabras, busca un Estado más moderno y eficiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frildania Domínguez y en esta oportunidad quiero hablarles sobre el gobierno electrónico y los servidores públicos. Sé que en principio parece un tema complicado, pero no lo es, ya que la idea es mostrar cómo la tecnología y la forma en que se organiza la gente que trabaja en el Estado hacen que los servicios sean más rápidos, más claros y más justos para todos. El gobierno electrónico no es más que cuando el Estado usa tecnología para atender a los ciudadanos. Pero ¿qué es eso de las TIC o TIC por sus abreviaturas? No son más que las tecnologías de la información y la comunicación, que dicho en palabras sencillas son las computadoras, el internet, el celular, el correo electrónico, las redes sociales y las páginas web donde hacemos trámites. Gracias a estas herramientas ya no tenemos que hacer larguísimas colas ni esperas todo el día en una oficina. Hoy podemos pagar impuestos, pedir un acta de nacimiento, revisar un caso judicial desde la computadora o desde el celular. Lo bueno de esto es que también hace al Estado más transparente. La Constitución de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública dicen que todos tenemos derecho a saber cómo se manejan las cosas. En otras palabras, el gobierno electrónico es como una ventana que se abre para que los ciudadanos podamos ver con claridad y participar más en los métodos. Ahora vamos a hablar sobre las categorías de los servidores públicos. Según la ley 4108 dice que hay 4 tipos de servidores públicos, los cuales son libre nombramiento y remoción. Estos son cargos de confianza como los ministros
o viceministros que el presidente puede cambiar cuando quiera. En segundo lugar está la carrera administrativa, que son los empleados que entran por concurso y tienen estabilidad, como un médico que gana una plaza en un hospital. En tercera parte tenemos el estatuto simplificado, que son personas que hacen trabajos de apoyo como porteros o personal de limpieza. Por otra parte tenemos los temporales, que son los que trabajan por un tiempo fijo, como un profesor que es contratado por un semestre o por un periodo de 6 meses. Cada categoría tiene sus reglas. Lo importante es que si un funcionario abusa de su poder o hace algo indebido, el Código Penal lo castiga, porque el cargo público es para servir, es no para aprovecharse. En resumen, puedo decir que el gobierno electrónico y la clasificación de los servidores públicos no son cosas lejanas ni son solo leyes, son parte de nuestro día a día. La tecnología nos ayuda a resolver trámites de forma más fácil y rápida, y la clasificación de los empleados públicos aseguran que cada quien sepa cuál es su rol y hasta dónde llegan sus responsabilidades. Al final, un buen Estado necesita 2 cosas: usar bien la tecnología y tener funcionarios responsables. Cuando esas 2 cosas se cumplen, todos salimos ganando: el gobierno, los empleados y sobre todo nosotros, los ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Adán Nova, soy estudiante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En este tema que estaré compartiendo o debatiendo con mis compañeros sobre la ley 4108, que es la ley que regula la función pública de la República Dominicana, estaré hablando exactamente sobre los funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción en la República Dominicana. Este tema es importante porque nos ayuda a entender cómo funciona las estructuras de estados y cuáles son los cargos que dependen directamente de la confianza del presidente de la República o las autoridades que los nombran. El artículo 19 de dicha ley establece que los funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción son aquellos que ocupan cargos de alto nivel. Esto significa que pueden ser designados o removidos en cualquier momento por las autoridades competentes sin la necesidad de un proceso especial, ya que su permanencia depende de la confianza política, de su confianza política. Bien, en el artículo 20 de esa misma ley detalla cuáles son esos cargos de alto nivel, comenzando por la Secretaría de Estado, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Contralor General de la República, Procurador General de la República. Estos son los principales asesores y responsables de las grandes áreas del Estado, siguiendo su secretario de Estado, titulares de organismos autónomos y descentralizados del Estado y otros de jerarquía similar o cercana al presidente de la República, y alto ejecutivo de instituciones públicas. Aquí se incluyen aquellos que dirigen organismos autónomos, pero que siguen bajo la supervisión del Poder Ejecutivo. Existen lo que son los directores nacionales y generales y subdirectores. Son quienes administran áreas o departamentos importantes a nivel nacional. También existen lo que son administradores, subadministradores, jefes y subjefes, gerentes y subgerentes y otra jerarquía similar. Estos cargos se relacionan con la gestión administrativa e instituciones públicas. Existen gobernadores civiles y otros representantes del Poder Ejecutivo en el Distrito Nacional y en las provincias, que son las autoridades que se representan directamente al presidente de las distintas demarcaciones del país. Todos estos cargos, cabe resumir, que todos estos cargos
de confianza, son de confianza del presidente, porque requieren de una relación directa con el presidente o con la más alta autoridad del Estado. Y voy a agregar que los funcionarios de libre nombramiento y remoción son aquellos que ocupan puestos clave dentro del Estado, donde la confianza política es fundamental. Estos cargos abarcan desde ministros y directores generales, ya mencionado, hasta gobernadores civiles, y designación o destitución depende directamente de la voluntad de las autoridades competentes. Conocer cada uno de estos cargos y la importancia que tienen nos permiten entender mejor cómo es la estructura del poder público y la importancia de las confianzas en el ejercicio de las funciones públicas, que está establecida en nuestra ley, la 4108-8, que es la función que regula que es la ley que regula la función pública de nuestro país. Hasta aquí mi participación, espero que le sea de agrado. Muchas gracias. Saludos. En esta ocasión tenemos el grato placer de hablarles sobre lo que son los servidores de carrera. Los servidores de carrera son aquellos que son elegidos mediante un concurso y que esto han demostrado total idoneidad para el cargo. ¿Qué es la idoneidad?, se preguntarán ustedes. La idoneidad no es más que estar en plena capacidad o demostrar gran competencia para desempeñar dicha función. Esto tiene su gran ventaja. La ventaja que estos servidores tienen es que lo mismo no pueden ser destituidos salvo por la causa prevista por la ley. Esto le garantiza el profesionalismo y la permanencia en los servicios públicos esenciales. Así que espero que les haya gustado el video y tengan pleno conocimiento de lo que son los servidores de carrera. Hasta aquí mi parte. Saludos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de suma importancia como lo son servidores de estatus simplificado. En la República Dominicana, las normas que rigen de cómo deben administrarse los recursos del ayuntamiento están estipulados en varias leyes, entre ellas la más importante, que es la ley 170-07, que esta establece de cómo debe estar organizado o estructurado el ayuntamiento y cómo éste debe administrar los recursos. También esta habla sobre la autonomía del ayuntamiento. Esta traza una serie de normas, entre ellas la responsabilidad de los consejos de regidores, la participación a la conformación de sociedades comunitarias, así como reconocer los derechos de la participación ciudadana ante los cabildos. No obstante, existen las circulares que todos los años emite la Dirección de Presupuesto, donde traza los lineamientos que debe seguir el ayuntamiento para administrar los recursos, así garantizando una transparencia en cuanto al uso de los recursos del Estado. Espero que les haya gustado. Hasta aquí mi parte. Saludo para todos. Mi nombre es Joel de la Cruz, del Grupo 4, y voy a seguir hablando sobre el tema empleados temporales. De acuerdo al artículo 25 de la Ley 4108, se nombran de manera provisional en cargos de carrera administrativa que estén vacantes o cuando el titular no pueda ocuparlo por algún motivo. Es decir, estos empleados deben cumplir con todos los requisitos legales, pero hay algo muy importante, es que aunque trabajen por meses, no adquieren derecho a ingresar a carrera administrativa. El nombramiento solo puede durar hasta 6 meses y termina si regresa el titular, si el puesto lo ocupa un empleado de carrera o si vence el plazo. Un ejemplo de esto es si un director ejecutivo de un ministerio X está de licencia médica, se puede designar un abogado temporal para cubrir sus funciones por ese tiempo. Vamos a pasar al otro tema, Administración Central del Estado. Esta es la que se ejerce desde el gobierno central,
principalmente a través de los ministerios, que son los órganos responsables de aplicar las políticas públicas. Un ejemplo, el Ministerio de Salud organiza campañas de vacunación en todo el país. Es una administración central del Estado. También vamos a ver la Administración Pública Central. Este será el último tema que impartiré. Según el artículo 13 de la Ley 247-12, está formada por todos los órganos del Poder Ejecutivo que tienen competencia en todo el territorio nacional y que actúan bajo la dirección del presidente de la República. Un ejemplo es el Ministerio de Hacienda, administra las finanzas públicas en representación del Estado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Otra vez yo por aquí. Mi nombre es Frildania Domínguez y en esta oportunidad me corresponde hablarle sobre los órganos de gobierno del Estado y los derechos y deberes de los servidores públicos. Ambos están estrechamente relacionados, porque mientras la Constitución organiza el poder del Estado, la Ley 4108 establece las reglas para quienes trabajan en él. De acuerdo con la Constitución Dominicana, los principales órganos de gobierno son la Presidencia de la República. El artículo 128 señala que el presidente es quien dirige la política general del Estado, representa a la nación y garantiza la buena marcha de la administración pública. Por otra parte, tenemos la vicepresidencia. En el artículo 129 se establece que la vicepresidencia asiste al presidente y lo sustituye en caso de ausencia o impedimento. También tenemos el Consejo de Ministros, que según el artículo 130 es el órgano colegiado que asesora al presidente y coordina la ejecución de las políticas públicas. Y por último tenemos los ministerios. En el artículo 131 y los siguientes disponen que existen ministerios especializados en el área como la salud, la educación, el medio ambiente, etcétera. Para entender de manera organizada los asuntos del gobierno, es importante entender que estos órganos garantizan que el Poder Ejecutivo funcione de manera ordenada, transparente y eficiente. Ahora voy a hablar un poquito sobre los derechos de los servidores públicos. Según la Ley 4108 de Función Pública, reconoce varios derechos esenciales para que trabajen en condiciones justas y dignas. El artículo 29, que habla sobre recibir un salario justo y puntual. El artículo 30, el artículo 30 habla de tener estabilidad en el cargo, siempre y cuando cumplan con las funciones. El artículo 31, 32, 33 y 34 nos hablan de disfrutar vacaciones, recibir un trato digno y derecho a prestaciones sociales. Estos derechos buscan proteger al trabajador y motivarlo en el servicio público. Pero esto no queda aquí. También debemos de hablar que junto a los derechos también existen deberes muy claros. La misma Ley 4108 establece que los servidores públicos deben de cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Esto está en el artículo 80. El artículo 81 habla sobre actuar con honestidad y transparencia. El 82, el 83 y el 84 nos hablan de tratar con respeto a los ciudadanos, prevenir y cuidar los bienes públicos, guardar la confidencialidad en asuntos institucionales. Esto significa que trabajar en el Estado no es solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Y cuando un servidor público incumple estos deberes, no solo debe ser sancionado administrativamente, sino que también penalmente, según el Código Penal Dominicano, en sus artículos 166 al 171,
que hablan del abuso de autoridad y la corrupción administrativa. En conclusión, los órganos del gobierno del Estado son la estructura que organiza el poder ejecutivo y garantiza el orden institucional. Por su parte, los derechos y deberes de los servidores públicos equilibran dos aspectos: proteger al trabajador y exigir responsabilidad en el servicio. Al final, lo que se busca es que el Estado funcione de manera eficiente, justa y transparente, y que nosotros, los ciudadanos, podamos recibir servicios de alta calidad. Muchas gracias. Bendiciones. En conclusión, la función administrativa es el conjunto de acciones y decisiones mediante las cuales el Estado busca garantizar el bienestar general. Las leyes dominicanas han establecido un régimen claro para ordenar la administración, regular a los servidores públicos y asegurar transparencia. Conocer estos aspectos es fundamental no solo para futuros abogados, sino también para cualquier ciudadano que quiera comprender cómo funciona el aparato estatal y cuáles son los derechos frente a la administración pública. Gracias.